Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Saludo a quienes nos sintonizan en 97 de los 113 municipios del estado de Michoacán, hasta donde llega la señal de la tele de todos. Por supuesto, a quienes nos siguen a través del canal 2 de televisión abierta en la ciudad de Morelia y por los diferentes canales en los sistemas de cable en la República Mexicana. Particularmente aquellos que cada noche se dan cita a través de internet en el sitio de Ustream de la tele de todos para seguirnos en México y en los Estados Unidos. Ustedes ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio, un medio escrito como fracción, y en Twitter @puntomediomich. Estamos transmitiendo desde el Estudio B en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No hay que ser financiero para entender que el método más rápido para resolver los problemas de una tarjeta de crédito trabada consiste en sacar de inmediato otra tarjeta de crédito. Pero así como hay otros que no se cansan de llenar las alcancías, habemos quienes nos especializamos en poner hasta el tope las tarjetas de crédito. Al principio, cada nueva tarjeta me servía para dos cosas. Con la mitad del efectivo disponible, amortizaba un poco las deudas de las demás tarjetas y el resto lo gastaba como un sueldo. Ese método es bueno con 5 o 6 tarjetas, pero una vez que pasa uno de la décima, se imponen estrategias avanzadas, como sacar prontísimo la 11, la 12, la 15, antes de que comience la hecatombe. Claro que no es lo mismo una tarjeta que otra. Unas permiten obtener dinero en efectivo, otras solo están hechas para comprar. Las hay locales e internacionales, sujetas a límites holgados o muy reducidos, con intereses ratoneros o leoninos. La diferencia básica está en el pago. Mientras unas exigen cuotas mínimas, otras piden que lo liquide uno todo en 30 días. Y si no, empieza y comienzan a llamarle con insistencia de usurero en celo. Este es un fragmento del cuento Por unos pagarés más, del libro El materialismo histérico, del exitoso escritor mexicano Javier Velasco. ¿Tiene usted problemas con su tarjeta de crédito? El departamento de cobranza le llama a las 5 de la mañana para preguntarle por qué no pudo pagar la mensualidad. ¿Es usted de los que piensa que hay que gastar ahora y ya luego apostarle a un golpe de suerte para pagar a tiempo? ¿No sabe qué hacer con tantas deudas? ¿Siempre se queda con la idea de que las instituciones bancarias le están cobrando de más? ¿Sabe usted cómo mantener finanzas sanas en su gasto personal? Para estas cuestiones y otras, hoy en Punto Medio hablaremos de las tarjetas de crédito, del paraíso al infierno. Están en nuestro panel y yo agradezco mucho, de verdad es un honor para nuestro programa contar con la presencia del doctor José Odón García García. El doctor José Odón García García, él es egresado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es maestro en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y doctor en Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que actualmente es su director. También ha sido presidente de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Economía en el 2008 y desde entonces también es consejero permanente de esta asociación, perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito múltiples artículos en revistas indizadas y especializadas, capítulos de libros y libros completos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo de nuestra comunidad. También es un honor contar con la presencia del doctor Plinio Hernández Barriga. El doctor Plinio Hernández es egresado también de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es maestro y doctor en Economía con especialidad en Economía
financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador de la maestría en políticas públicas del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde por supuesto también es profesor investigador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y finalmente agradezco mucho que esté en el estudio y que haya aceptado la invitación al licenciado Roberto Martínez Barjau. Él es el subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Plinio, ¿es cierto lo que dice Javier Velasco? Lo más fácil cuando uno tiene bloqueada una tarjeta porque no paga es sacar otra tarjeta. Bueno, obviamente le está haciendo un uso literario, ¿no? Y un poco gracioso de la situación, pero pues efectivamente quizás lo que uno debería hacer desde un principio es no caer en la tentación de la tarjeta de crédito. Eso nos ayudaría a solucionar o a prever más bien todo un sinfín de problemas que se pueden venir después, ¿no? Finalmente, creo que las personas deberían entender que una tarjeta de crédito, si bien nos ofrece la posibilidad de aumentar nuestro consumo en el corto plazo, en el largo plazo significa que vamos a tener que reducir nuestro consumo, ¿no? Entonces aumentamos el consumo el día de hoy, pero a costa del consumo futuro. Eso es finalmente de lo que se trata el crédito al consumo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, habría que ver si no sería mejor posponer el consumo presente en aras de aumentar el consumo futuro. Eso podría ser a través de una cultura del ahorro. En lugar de solicitar un crédito, tratar en la medida de lo posible de ahorrar. Restringimos nuestro consumo presente, pero con la ventaja de que en el futuro vamos a aumentar nuestro consumo. Y esto nos podría dar un mayor nivel de bienestar económico y financiero, ¿no? Es decir, que inevitablemente todas las tarjetas de crédito, o prácticamente, conducen al usuario a que se endeude. Hay, dentro de la jerga de la economía financiera, hay hay personas que usan la tarjeta de crédito y que pagan antes del mes para no hacerse acreedores al pago de intereses. Se conocen como los totaleros. Lamentablemente, el crédito que se genera a través de las tarjetas de crédito y que pertenece a los totaleros es aproximadamente del 20%. El 80% del resto del crédito la gente no lo paga y entonces tiene que comenzar a pagar intereses. Y es entonces cuando resulta que se ve mermado el consumo futuro. Y es el negocio para la institución. Ese es de hecho el negocio, ¿no? O sea, el que nos regalen tarjetas de crédito prácticamente nos buscan, ¿no? Y nos dicen, oiga, ¿no quiere usted su tarjeta de crédito? Tenemos facilidades, tenemos estas promociones, etcétera, etcétera. Se hace con la finalidad de esperar a que nos convirtamos en un no totalero y entonces comencemos a generar una renta a las instituciones financieras. Muchísimas gracias. Doctor Odón, ¿en qué se enmarca esta política de las instituciones bancarias y financieras de ofrecer créditos, tarjetas a los usuarios? Pues el de mantener la fluidez del mercado financiero, que está en un gran marco de crisis, una crisis multiescalar, una crisis que viene desde el 2000, 2008 se reafirma, viene otra problemática en estos momentos. Tenemos un gran problema de una alta flexibilización del sistema financiero concentrado y tenemos una enorme rigidez para los usuarios. Por otro lado, el acceso al crédito y al financiamiento en sí tiene una contraparte de baja del poder adquisitivo de la población y de una alta volatilidad de sus recursos. Y eso se da en múltiples escalas. No es privativo de los países en desarrollo, está dándose muy fuertemente en los países desarrollados y tiene un reflejo muy claro en este lado. Por otro lado, se ha detectado procesos de adherencia que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si tenemos que la mitad de los hogares mexicanos manejan el 90% de los pagos de tarjeta de crédito, entonces encontramos que es una gran cantidad de población, sobre todo de la clase media
a la emergente, a los nuevos ricos, la que está pagando ese costo y que no está dando el salto a ese grupo de totaleros, ese grupo de alta capacidad de gestión del financiamiento. Entonces aquí vemos una gran brecha y tenemos un sector de sobrevivencia que es la mitad de toda la población que solamente paga el 10% del financiamiento. Muy bien, doctor, vamos a ir a un corte. No le cambie, recuerde, estamos hablando de las tarjetas de crédito, del paraíso al infierno. Siga en Punto Medio, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, Punto Medio, medio escrito como fracción, perdón. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos platicando con el doctor José Odón García, el director del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales de la Universidad Michoacana, y nos ponía en contexto el tema de por qué hay, digamos, una política de incrementar los créditos en las tarjetas para la población. Y yo quisiera preguntarle, doctor, esta cuestión del incremento de la flexibilización, digamos, de los créditos, aunque dice que se hace más riguroso para el beneficiario del crédito, para el usuario, también es como parte de mantener como un espejismo de que las llamadas clases medias que tienen cierto poder adquisitivo siguen siendo así de abultadas, cuando tal vez por estas crisis que ya nos ha comentado en el bloque anterior ya no sean tan robustas, digamos. Sí, efectivamente los nuevos criterios de clase, curiosamente en Estados Unidos se considera una persona pobre a una persona que no alcanza a cubrir su gasto mensual. Entonces de repente son decenas de millones que se incorporan a la pobreza. Sí, bajo ese criterio en México. Muchos de clase media alta y de clase emergente hacia la riqueza no alcanzan a cubrir todos sus gastos de sus empresas, de sus gastos personales y toda esa gama. Bajo ese criterio sería enorme. Por otro lado, es este proceso adherente que se debe de prever, pero que es bastante complicado porque ni siquiera se percibe. Un gasto que se planifica enfrenta a un horizonte de incertidumbre. Esa incertidumbre puede darte por resultado una adherencia positiva, donde lo que inviertes se multiplica y genera una mejoría. Pero si es una adherencia negativa, tienes un gasto mayor. Logras mucho menos y te quedas en el camino de lo que buscabas lograr. Y si es un ambiente que ni siquiera se permea por esos esfuerzos, pues es una pérdida enorme de recursos. Y tenemos en muchos sectores ese caso, ¿no? El sector público, la propia inversión, el fracaso de una cantidad enorme de empresas, de microempresas. Tenemos una mortalidad de microempresas enorme. En 10 años queda una de cada 100 empresas. En los primeros 3 años quedan 10 de cada 100. Entonces, enorme la mortalidad precisamente por ese tipo de dinámicas. Sí es un espejismo, es una virtualidad, pero como bien plantea el doctor Plinio, es necesario un esquema emergente de ahorro. Es necesario un esquema emergente que prevea esas adherencias, que prevea todos esos enfoques, las volatilidades. Hay una flexibilidad tremenda favorable al sistema financiero y una rigidez tremenda para la población. De ahí que, por ejemplo, organismos como la Conducef seguramente jugarán un papel de fortalecimiento de los sistemas que flexibilicen lo financiero para las
la base de la sociedad, que es la mitad, que no está teniendo acceso, solamente el 10% de acceso a ese financiamiento. Entonces, ahí hay todo un enorme campo de desarrollo del bienestar. Muchísimas gracias. Pues primero, otra vez, darle la bienvenida al licenciado Roberto Martínez Barjau, que es el subdelegado de la Conducef en Michoacán. Muchas gracias. ¿Cuántas, yo decía al inicio del programa, que casi siempre que somos usuarios de una tarjeta de crédito, tenemos real o ficticiamente la idea de que el banco nos está robando? ¿Cuántos, la mayor parte de las quejas en la Conducef por plásticos es por cobros indebidos o por qué es? Sí, bueno, recibimos muchas quejas en tarjetas de crédito. La mayoría vienen siendo por consumos que el cliente no reconoce. Esto tiene que ver con cargos de, por ejemplo, seguros, compras que la gente dice que no hizo, ¿no? Entonces, a veces también deriva del robo extravío de las mismas tarjetas. Mayormente esas quejas son por consumos que el cliente no reconoce. A mí me gustaría retomar un poco lo que comentaba el doctor Plinio en cuanto a lo de las tarjetas, el panorama del espejismo que se está hablando ahorita. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la idea de que lamentablemente en este país usamos la tarjeta de crédito como una extensión del salario para, como bien lo decía el doctor Plinio, para adquirir bienes de consumo perecedero, para comprar una despensa, para comprar bienes que como si fuera nuestro salario, ¿no? En vez de adquirir bienes de consumo duradero, sería lo ideal, ¿no? Entonces el problema es que nos endeudamos como si fuera parte de nuestro salario y después, como lo comentaba usted en un principio, empezamos a cavar hoyos y tratamos de tapar ese hoyo con otra tarjeta y cavamos otro hoyo y otro hoyo y otro hoyo, entonces pues nos endeudamos, ¿no? Y entonces pues empiezan los problemas. Entonces cuando la gente acude con nosotros ahí a la Conducef, muchas veces el problema deriva de cuando las cuentas se hacen un poco impagables o como lo comentaba ya, por los consumos que la gente no reconoce. Ahí es bien importante que todos los usuarios estemos pendientes de nuestras cuentas, de nuestros estados de cuenta, para verificar la información que el banco mes con mes nos tiene que hacer llegar y evitar cobros indebidos o que no correspondan, desde un cobro indebido por una tasa de interés que no se pactó en el contrato hasta un consumo que no se reconoce. Entonces, el año pasado, del total de reclamaciones que recibimos en el 2014, en realidad no son muchas comparado con el universo de que recibimos, pero estamos hablando alrededor de un 15-20% de las reclamaciones eran de tarjeta de crédito en particular. Y el grueso de esas reclamaciones eran por consumos que el cliente no reconoce. Ya. Doctor Plinio, hay hoy día, antes a lo mejor se podía hacer lo que Javier Velasco decía. Y algunos de nosotros conocimos gente que en la espera de salir de su crisis personal utilizaba una tarjeta y otra tarjeta y se hacían verdaderos expertos en manejar, hacer malabarismos con las tarjetas para poder ir pasando de una deuda a una deuda menos pesada, a descontar algunos intereses. Al final la deuda era la misma y terminaban en crisis, pero alargaban un poco, hacían la agonía como más larga, su agonía financiera, en espera de un golpe de suerte y de obtener un buen trabajo y poder liquidar pronto. Pero hoy día eso ya no es posible, entiendo. No, ya no. No, pues es que hoy existe el famoso buró de crédito, que es una institución independiente que va capturando, va generando una base de datos de las personas que piden un crédito y que ya no son capaces de pagarlo. Y este buró de crédito suele ser utilizado por los bancos comerciales antes de otorgar una tarjeta de crédito. En algunos casos, en algunos otros, incluso se ofrecen las tarjetas de crédito anunciando que no van a hacer una revisión en el buró de crédito, ¿no? Entonces, pero hoy en día sí es un poco más complicado precisamente por la aparición de esta nueva institución, ¿no? Aparte de esta cuestión del buró de crédito, entiendo que hoy día son como mucho más estrictos, o la política de los bancos es mucho más estricta en el tema de, es decir, mes con mes me tienes que pagar algo, digamos. Antes la gente podía pasar un mes y otro mes y dejaba vencer las mensualidades, pero ahora entiendo que la política de los bancos es o me pagas algo de lo que me debes o me compras un producto
un seguro para tu auto, un seguro de vida, no sé, algo que les dé mensualmente alguna posibilidad de pago a la tarjeta. Y si no me pagas, si no usas tu tarjeta, entonces ya no dejo que la deuda crezca tanto como antes crecía, porque antes había deudas verdaderamente impagables, entiendo en el tema. Entonces, ¿cómo la política, cómo entender pues que sigue siendo negocio para los bancos? Porque mi impresión es que es un negocio que los bancos no pierden, pero ¿cómo ha ido mutando, digamos, la política financiera o qué capacidad tiene de ir cambiando como si fueran virus conforme las crisis personales y económicas de un país van cambiando? Ellos también tienen que cambiar a la par, supongo, para mantener la ganancia que tienen y no perder nada. Hoy día, ¿cómo es esa política de los bancos? Ya tampoco nos llegan 20 tarjetas como antes, que nos llega, ahora ya no es tanto, ya van limitando. Pero ¿cuál es la política ahora para las tarjetas? Bueno, es que realmente el crédito al consumo es una de las carteras de los bancos comerciales que más ha crecido en los últimos años. Digamos, más o menos en el 95, el crédito al consumo representaba aproximadamente el 5% de la cartera de los créditos que otorgaba la banca comercial. Y la mayor parte, digamos, aproximadamente el 25% era el crédito a la producción. Hoy en día, pues aproximadamente el 25% de la cartera de los bancos comerciales es el crédito al consumo. Entonces, incluso como proporción del PIB, ha venido creciendo. Esto tiene un problema, genera un problema muy importante en la economía, ¿no? Precisamente por sus efectos sobre la demanda agregada. Decía, si las familias comienzan a adquirir crédito al consumo, a lo mejor en la propia economía, en el corto plazo hay un efecto positivo, ¿no? Aumenta el consumo, aumenta la demanda, y esto puede incentivar la producción y el crecimiento del PIB, ¿no? A nivel nacional en el corto plazo, pero en el largo plazo el ingreso disponible se disminuye entonces la demanda, disminuye el empleo y se contrae el Producto Interno Bruto. Entonces, en una parte quizás no tan significativa, pero sí importante, la expansión del crédito al consumo se traduce en una traba para el propio crecimiento económico del país. Ahora, vamos a ir a un corte, sí, doctor Plinio, y vamos a regresar con este tema, porque es muy interesante, ¿no? El tema del crédito al consumo parece no ser tampoco una buena solución, o por lo menos una solución a largo plazo y duradera. No le cambie, estamos hablando de las tarjetas de crédito del paraíso al infierno. Esto es Punto Medio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las tarjetas de crédito. Doctor Plinio, usted nos decía hace ratito que ha aumentado el porcentaje de la cartera de crédito al consumo de las instituciones bancarias y que eso también significa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Y nos estaba explicando un poquito cómo responde la economía, digamos, a plazo inmediato, pero después, ¿qué es lo que ocurre? Ajá. O sea, en el corto plazo hay un efecto positivo sobre la actividad económica, pero en el mediano o largo plazo el efecto es al contrario, pues se disminuye la demanda agregada. Cosa que es diferente, voy a hacer aquí para poder compararlo y a lo mejor entenderlo mejor, si en comparación al crédito a la producción, cuando se solicita un crédito a la producción se hace con la finalidad de incrementar la capacidad productiva de la economía generando riqueza. Y de esa riqueza que no existía y que se va a generar, una parte se va a pagar las tasas de interés.
y entonces la economía en su conjunto crece. Lamentablemente este crédito a la producción, que es el más importante en México, en todas las economías, quiero decir, en México resulta que ha caído dramáticamente. Entonces, cuando antes el crédito a la producción estaba sobre el 30% del Producto Interno Bruto en el país, hoy ya no supera el 15%. Y digamos, países como Brasil, por ejemplo, que constantemente nos comparamos, dado los resultados que ha tenido últimamente en términos económicos, nos damos cuenta que la proporción del crédito en Brasil con respecto a su Producto Interno Bruto es de aproximadamente el 50%. Y si nos vamos a economías asiáticas, pues ahí los porcentajes incluso superan el 100%, ¿no? Entonces, lo que tenemos en México, pues, es un crédito muy reducido. Y no solamente reducido, sino que una mayor proporción de este crédito se está dedicando al consumo y al crédito hipotecario. Entonces, digamos, tenemos el crédito más, está creciendo el crédito más pernicioso que hay para la economía en su conjunto. Ese es, digamos, el problema ahí, donde están las tarjetas de crédito. Muchísimas gracias. Doctor Odón, si este crédito, que es el más pernicioso, está aumentando, ¿qué es lo que vamos a colapsar algún día o qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que hacen las instituciones financieras, pues, para no perder al cliente? Pues tomar distancia del propio concepto. O sea, se ha creído que riqueza es sistema financiero. Se ha creído que trabajo es empleo. Se ha creído que, y son categorías más amplias, son formas más amplias de hacer las cosas. Las propias empresas, Electra misma está con una idea muy interesante de llevar al Bitcoin a las transferencias de divisas. Y esto quita de esa lógica especulativa tan tremenda que significa que no sabe decir que el crédito de vivienda, de bienes raíces es el más pernicioso, y también es el más especulativo, sobre el que se basa esta nueva gran burbuja financiera que se está generando y la que reventó en el 2008. Entonces sí es el más pernicioso, sí tiene complicaciones importantes, pero esa parálisis se está generando en el ámbito financiero. No debemos olvidar también que hay programas de rescate, pero todo el tiempo se está rescatando, se está subsidiando al sistema financiero para que no se paralice. Entonces es importante sacar a la base de la población de esa lógica y reincorporarla a la dinámica económica. O sea, tan difícil y tan sencillo como eso. El asunto es que solitos están saliendo. Podemos ver que ya la mitad no está siendo parte significativa del volumen y que se ocupan otros instrumentos para que se mantengan en un crecimiento de la economía material. O sea, repito, trabajo es más que un salario, riqueza es más que el sector financiero, y el esfuerzo de la sociedad te obliga a generar esas alternativas. Hace falta un programa de rescate del usuario, como ha habido programas de rescate. Hace falta una flexibilización del usuario financiero, como ha habido una flexibilización del sistema financiero en sí. Sí. Licenciado Roberto, lo que dice el doctor Odón, ahora vamos a como aterrizarlo en el usuario, en una persona que está endeudada. A ver, ¿hay algún tipo de rescate para esa persona? ¿Hay alguna manera de que tienen, además porque son cuentas abultadísimas, hay que decirlo muy claro, por la cantidad de intereses sobre intereses que le cobran la institución bancaria por no hacer sus pagos a tiempo? ¿Hay alguna manera, hay maneras de que la gente que nos está viendo y que tiene en este momento sus tarjetas hasta el tope pueda acudir a la Conducef y que a través de la Conducef haya como una intermediación para que puedan pagar lo que realmente deben? Es decir, porque de repente el usuario termina solo pagando intereses. Sí, de hecho, digo, es un poco aterrizando el panorama. Yo creo que en los últimos años, muy recientes, se ha visto un incremento, como acertadamente lo comentaban ya, un incremento en cuanto a la colocación de crédito al consumo a través de las tarjetas de crédito. Digo, es común que vayas a un centro comercial y casi a fuerza te piden tus datos y demás, y te quieren a fuerzas enjaretar una tarjeta de crédito. El problema es que las tarjetas de crédito, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que es deuda, ¿no? Al final de cuentas. En cuanto al apoyo a los usuarios, la misma banca, para evitar el colapso financiero
que hubo hace algunos años aquí en México, las mismas instituciones financieras establecen programas de reestructura de las deudas. Puede ser desde una reestructura, una condonación de intereses, una quita, pero eso lo hacen incluso directamente la propia institución financiera sin la intervención de la Conducef. Muchas instituciones lo hacen en la práctica. Es común que a un usuario te llegue una invitación: me debes tanto, págame tanto, te hago una condonación, una quita. Y a la vez el Buró de Crédito juega un papel muy importante, porque la existencia de una sociedad de información crediticia impide a esa persona, digamos, endeudarse más. Si tienes deuda, ya no te puedes seguir endeudando porque estás en Buró de Crédito y ya no puedes tener tantas tarjetas como antaño, como usted lo comentaba. Entonces, los mismos programas son establecidos actualmente por las instituciones financieras a través de programas de reestructura o incluso de descuentos para liquidar los adeudos. También hemos visto que incluso existen empresas intermediarias que se dedican a este tipo de negociación con las instituciones financieras. Ahí la recomendación que nosotros hacemos es tener cuidado, porque ese tipo de empresas, al final de cuentas, tú le tienes que pagar una comisión, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no le vas a pagar al banco se lo vas a terminar pagando a ese intermediario. Entonces, a veces ni siquiera es necesario tener un intermediario para negociar con el banco, o sea, lo puedes hacer directamente. Y pareciera contradictorio, lo hemos visto en la práctica, pareciera que a veces la misma institución financiera orilla al cliente o al usuario a ser moroso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces si un usuario es pagador puntual y de repente pues se le atora la carreta y ya no puede pagar, entonces va y le toca la puerta a la institución financiera para negociar el adeudo, ¿no? Para poder salir de la deuda. Si la institución financiera ve que esta persona es hasta ese día un cliente que paga regular, la institución financiera le dice que no. En cambio, si va una persona que tiene mucho tiempo de atrapo, un moroso, una persona que tiene mucho tiempo, meses sin pagar, digamos que cubre el perfil para la institución financiera, dice: este cliente no me ha pagado en 6 meses, entonces para mi institución financiera a mí me interesa recuperar una parte de la deuda, lo que sea, pero en la práctica sí sucede. Entonces, ¿qué hacen? Al moroso le dan incluso más apoyo que a alguien que es puntual o que es regular, que paga regularmente. Vamos a ir a un corte. No le cambie, regresamos. Recuerde, puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales. En Facebook somos @medio, un medio escrito como fracción, y en Twitter @mediomich. Está interesante. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Roberto Martínez, que es el delegado de la Conducef en Michoacán. Roberto, ¿es legal que le hablen a un cliente que debe a las 5 de la mañana, las 6 de la mañana? No, de hecho, a raíz de la reforma financiera que entró en vigor el año pasado, la Conducef en octubre pasado de 2014 se publicaron unas reglas en el Diario Oficial de la Federación que tienen que ver en materia de despachos de cobranza que realizan las instituciones financieras a través de despachos de cobranza, valga la redundancia. Entonces ahí se establecen una serie de normas o pautas que tienen que seguir los despachos para efecto del cobro. Hay que decirlo, no podemos impedir que se cobre. El acreedor está en su derecho legítimo de ejercer la acción de cobro, ¿no? Pero a partir de esta reforma, la Conducef estableció ciertos lineamientos. Hay un horario que es de 7 de la mañana a 10 de la noche para cobro,
bueno, se establece una serie de pautas, ¿no? Que no debe ser con ofensas, con groserías, que no se pueden ostentar como autoridad los despachos, porque a veces a la gente se asusta porque llegan escritos diciéndole embargo judicial y hasta le ponen un logo como si fuera de la Procuraduría y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas ya no se permite. A partir de este año salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. La gente que tiene ese problema puede acudir con nosotros, puede acudir ahí a la Conducef y presentar una reclamación. De hecho, incluso lo pueden hacer a través de nuestra página de internet. Hay una sección que se llama Redeco, que significa Registro de Despachos de Cobranza. Es más, ni siquiera sin ir a la Conducef, o sea, lo pueden hacer de cualquier computadora y registrar ahí su queja, porque sí hay, el cobrar ya está normado, ¿no? Ya hay ciertas pautas que tienen que seguirse. Muchísimas gracias. Doctor Plinio, ¿cómo podríamos como bajarle el nivel al usuario que nos está viendo en este momento para que también, digo, de repente es necesario, ocupa utilizar una tarjeta de crédito, muchas veces, como decía el licenciado Roberto, incluso para comprar la despensa de cada mes. Entonces, ¿qué es, aparte del tema de que necesitamos incentivar el ahorro, pero si eso no fuera posible y es necesario, como última medida, utilizar una tarjeta de crédito, ¿en qué tendría él que estar atento al utilizarla? Bueno, pues básicamente el costo del crédito viene denominado por eso que se llama el CAT, el costo anual total. ¿Eso dónde lo encontramos? Generalmente en las especificaciones de las tarjetas de crédito aparece un famoso CAT y viene como un porcentaje. Entonces, ese es digamos, el costo aproximado que va a tener, o muy cercano a la realidad, de que no podamos nosotros pagar a plenitud el crédito antes del mes para que nos hagamos acreedores a la tasa de interés, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay tarjetas, el CAT puede variar. Generalmente se pone un famoso CAT informativo, pero el CAT que enfrenta cada individuo, cada persona, es diferente. Pero más o menos tenemos unos datos, ¿no? Un CAT para una tarjeta de crédito básica que más o menos ofrece un crédito de 4,500 pesos, hoy en día se puede ubicar entre un 40% y hasta un 88% aproximadamente. O sea, del CAT anual, ¿no? Entonces, una tasa de interés o una tasa de crédito del 88% es altísimo, ¿no? O sea, es duplicar casi es lo que uno consumió al año. Si no paga al año, eso se convierte en el doble. Exactamente. Y luego hay otras tarjetas de crédito que van subiendo de nivel, que les llaman que oro, platino, etcétera. De las más altas, que ofrecen créditos hasta por 150,000 pesos, nos encontramos un CAT, por ejemplo, de 20% a 40%. Entonces, entre mayor es la capacidad de solvencia de la persona que va a solicitar un crédito, este CAT suele ser menor. Y entre menor es su capacidad de solvencia, el crédito, la tasa de interés que se le cobra, o sea, que el negocio, es la más alta. El negocio está con los que no tienen capacidad de solvencia, que eso en todo caso es como lo más dramático, digamos, ¿no? Paradójico, doctor. Sí, bueno, efectivamente es muy interesante el dinero gratis, el financiamiento gratuito que se detecta de esa gente que tiene esa capacidad de usar el dinero y regresar y no te cuesta nada, o sea, no pagas una gran cantidad de intereses, aparte que tiene la mayor flexibilidad. Entonces, ahí es una beta interesante de cómo establecer garantías. Finalmente, el crédito y el sector financiero nacen como aceleradores de los procesos de crecimiento de la sociedad, de su economía, de sus transacciones, como ahorro, como inversión. Y el dinero ahorro, el dinero inversión es un dinero que rinde más que el dinero caro, que el dinero de deuda, ¿no? Entonces, se están socavando los principios básicos. Pero digamos que lo inmediato, el dinero ahorro no incentiva la economía, en lo inmediato. Más bien se supone que el ahorro, el ahorro como tal disminuiría un poco el consumo, ¿no?
Sí. porque no va a haber un canal directo que pueda llevar ese ahorro necesariamente a la inversión. Así Ese es un es, problema así es. de economía básico, Sí. ¿no? Pero a la larga, pues va a generar un incremento en el ingreso disponible de los hogares que va a generar mayor demanda y puede producir mayor crecimiento económico. Esa es, digamos, la virtud que puede tener, ¿no? Y particularmente entre los hogares tendríamos el resultado de que tendríamos hogares con un poco más ricos, digamos, ¿no? Porque el solicitar crédito significa que una parte de nuestros ingresos se van a ir directamente a los bancos, ¿no? Para pagar nuestras tasas de interés. Entonces, nuestro ingreso se reduce, el ingreso de los hogares se reduce, y esto, digamos, es como un círculo vicioso, ¿no? No tenemos un ingreso suficiente, nos vemos cortos para poder acceder a nuestra canasta, solicitamos un crédito, pero ese crédito resulta que a lo mejor ahorita nos resuelve el problema, pero a la larga nos va reduciendo más y más y más nuestro nivel de ingreso y nos vamos haciendo cada vez más y más y más pobres. Entonces, ese es el verdadero problema del crédito al consumo, ¿no? Si no se lo toma con cuidado, ¿no? Sí, aunque yo quisiera, aunque parezca redundante, lamentablemente mucha gente no tiene otra salida, digamos, más que apostarle a utilizar las tarjetas de crédito. Evidentemente la gente sabe que se va a endeudar, pero no tiene otra manera, digamos, a veces de subsistir. Ahorita vamos a un corte y vamos a hablar de ese tema, de cómo tener una economía familiar, las finanzas personales sanas, que yo creo que es parte de lo que el auditorio nos ha estado preguntando ya en términos prácticos, qué consejo pueden dar los especialistas para este tema. No le cambia, regresamos. Muchísimas gracias por continuar. Este es el último corte de Punto Medio. Antes de darle la palabra al doctor José Odón García, yo quiero públicamente decirle que ha sido un excelente trabajo el del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales. La verdad es de los institutos más jóvenes, más prestigiosos y con más logros de la Universidad Michoacana. Doctor Plinio, también extensivas las felicitaciones. Y bueno, doctor, pues un placer de verdad tenerlos aquí y logrando que con este programa pueda haber un vínculo como más directo con mucha gente que quiere escuchar de los expertos qué hacer. Doctor, hace ratito en el corte hablábamos de algo que usted me dice que se llama el estado ficticio del bienestar y que tiene que ver un poco con un comentario que yo le hacía. Hay familias que que ganan un salario mínimo al día y que sin embargo consumen
pues, no sé, televisores de plasma, teléfonos celulares carísimos, con estos créditos que parece que son muy sencillos, que son créditos de 20 o 30 pesos a la semana, que son créditos pequeñitos, pero que sin embargo este dinero que pudieran ahorrar para tener la cultura del ahorro para alguna emergencia pues de salud o para el tema educativo o incluso para el tema alimentario, no se hace. Sí, bueno, lo que pasa es que son dos fenómenos, la pérdida de poder adquisitivo del salario, que es tremenda, más de un 70% en 30 años, es tremenda, es enorme esa pérdida, es una base de competitividad, pero pues también esa riqueza que se genera es en una plataforma de exportación, entonces no se queda tampoco esa inversión. El otro asunto es el efecto placebo que genera en cierto margen que te das mentalmente para poder creer que estás en un nivel de bienestar y darte un espacio para retomar. Pues es como un respiro que da, pero pues ese respiro se va aumentando. Hay ciertos estudios recientes que demuestran que el vivir al día está causando estragos enormes en la salud mental de la población, en el metabolismo de la población, y pues al rato va a ser una sociedad terriblemente enferma, con todavía mayores problemas psicosociales y con el costo de salud tremendo, ¿no? Claro, porque estar endeudado enferma, estresa a la gente, ¿no? Sí, vivir al día enferma mentalmente a las personas, daña el cerebro, daña la conducta de las personas. Entonces es un efecto placebo que es una misma capacidad que tiene el ser humano, pero se lleva al extremo. Entonces debemos de ver que es una gran cantidad de la población en el mundo, no solo en México, que está en el extremo, ¿no? ¿Qué le recomienda a la gente que nos está viendo, doctor? Bueno, que tienen la riqueza fundamental, que es la vida de cada uno de nosotros, donde podemos construir nuestra propia realidad en el sentido básico de que hay asociación para el consumo, hay asociación para la producción, hay que identificar qué necesidades básicas se tienen, hay toda una tendencia de agricultura urbana, hay toda una tendencia de redes de circuitos cortos de consumo. Esto si lo extrapolas en ámbitos urbanos, estamos hablando de un impacto alto. Hay mercados alternativos, esa es toda una vía. Y la otra es, como ciudadanos, establecer esquemas que incluyan al consumidor y a los pequeños empresarios en condiciones tan estables como las tienen los demás. O sea, una equidad en el acceso al financiamiento. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por estar en el programa. Muchas doctor gracias. Plinio, para despedirnos, ¿qué les podemos recomendar a quienes nos están viendo cómo tener finanzas sanas, personales? Ya nos dijo del ahorro. ¿Qué otra cosa más? Sí, pues ya lo decía el maestro Don, el problema de la cultura del ahorro no es nada más una situación de que necesariamente la gente esté consumiendo de más, sino que por lo general el ingreso es insuficiente, ¿no? Ya lo decía Keynes desde hace casi un siglo, lo que determina el ahorro es el ingreso de las familias. Entonces, si el ingreso fuera más elevado, no tendríamos que caer necesariamente en el crédito al consumo. Esa es una parte, ¿no? Entonces, habría que haber en el país un proceso de redistribución del ingreso para que las finanzas de los hogares mejoraran. Eso por otro lado, creo que a lo mejor tanto como qué hacer, pues obviamente en estos momentos no acercarse a las tarjetas de crédito, pero digamos como sociedad quizás organizada tendríamos que ver la necesidad de que nuestras autoridades económicas frenaran de alguna manera a las instituciones financieras, por ejemplo, poniéndoles un tope sobre las tasas de interés activas, ¿no? Porque veíamos hace rato un CAD de 88% es verdaderamente... Es una locura. Eso es usura. Difícil, ¿no? Exactamente, es usura, ¿no? Eso es para usura. decirlo así directamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Manuel. Licenciado, para terminar, ¿qué le decimos a los usuarios que se acerquen a la Conducef? Sí, que se acerquen con nosotros, cualquier día estamos a sus órdenes, y en Conducef tenemos un lema: la información es tu ganancia. Entonces, antes de contratar cualquier producto o servicio financiero, como es una tarjeta... Que lean las letras chiquitas. Y hay que informarse. Ahorita mencionaban lo del CAT. Toda esa información está en nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar toda la información
de todo tipo de tarjetas de cualquier institución financiera, cuál te cuesta más, cuál te cuesta menos. Está el Buró de Entidades Financieras y ahí pueden ver quién es quién. Entonces, lo ideal siempre, antes de, si quieren una tarjeta, informarse. ¿Cuánto me cuesta una y cuánto me cuesta la otra? Y en base a eso, tomar la mejor decisión. Hay tarjetas, como decía Javier Velasco, con intereses menores y hay otras Así es. que son Así más es, muchas leoninas. promociones, etcétera, ¿no? Hay muchas. Y claro, el perfil de cada usuario es diferente, ¿no? ¿A dónde puede acudir personalmente el usuario? ¿En dónde está la Conducef? La Conducef, nuestras oficinas están en Avenida Camelinas 3233, Interior 209. Bueno, pues yo les agradezco mucho haber estado en el programa y a los televidentes muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue Punto Medio, hablamos hoy de las tarjetas de crédito, del paraíso al infierno. Muchísimas gracias.